Mis hermanos, me da gusto saludarlos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios unos instantes. Mire, como ya decíamos en la predicación, el mundo es un sistema que rechaza a Dios y que se encuentra bajo el dominio del maligno. La Biblia lo declara de manera absolutamente sin rodeos. Dice allá en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, este es un sistema, como ya lo habíamos dicho, contra el cual vamos a batallar sin duda como parte ahora de la familia de Dios al haber nacido de nuevo. Por eso, mis hermanos, creo que es importante ir conociendo lo que la Escritura dice al respecto del mundo y la manera en que nosotros debemos considerarlo y la manera en que debemos comportarnos en tanto que estamos aquí. Mira, hoy quiero que reflexionemos acerca de la verdad. Este es un asunto importante. La verdad en la cual ahora nosotros vivimos y la forma en cómo el pecado y el mundo se van a oponer a la verdad, haciendo, mis hermanos, muchas veces que la mente de los hombres se desvíe hacia el error y una vida llena de tinieblas, lo cual nosotros siempre debemos evitar como hijos de Dios. Mire, yo espero que usted el día de hoy aprenda que siempre debemos ver todas las cosas de este mundo mediante la verdad de Dios. Debemos ser escudriñadores de las cosas del mundo mediante la verdad de Dios. Y no, mis hermanos, debe ser nuestra visión desde el punto de vista de la mentira que el mundo quiere que creamos. Yo espero, mi hermano, que pueda tener su Biblia por allá a la mano, que esté tomándose un tiempo para reflexionar en esto que vamos a ver hoy. Así que le voy a pedir que vayamos al libro de los Romanos, carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Y yo voy a centrarme a partir del versículo 18, donde el apóstol dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora yo quiero que lo note, véalo ahí en su Biblia, que Pablo llama a los hombres pecadores de dos formas: impíos e injustos. Él habla acerca de su proceder con esas dos palabras, impiedad e injusticia. Ahora, tal vez puede que usted lo sepa o tal vez no, pero la palabra impío se usa para referirse a una persona que no toma en cuenta a Dios, que de manera deliberada le da la espalda. Y esta, mis hermanos, es la condición de todos los hombres que no han conocido a Cristo y que no han nacido de nuevo. Pero note usted en este mismo versículo que la impiedad de los hombres se manifiesta de una manera particular. Se deja ver o se manifiesta en que ellos se encargan de obstaculizar la verdad. Mire, le voy a leer ese mismo versículo de la versión hispanoamericana. Dice de la siguiente manera, escuche. Dice, se ha hecho manifiesta la ira de Dios que se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes, actuando inicuamente, cierran el camino a la verdad. Ahora es importante, mi hermano, saber a qué verdad específicamente está refiriendo Pablo, porque los impíos de los que está hablando, dice en lo que acabamos de leer, cierran el camino de esa verdad. ¿De qué verdad está hablando el apóstol Pablo? Bueno, el mismo texto nos los va a aclarar. Si usted ve en los versículos 19 al 21, ahí lo vamos a encontrar. Dice ahí el apóstol Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. Mis hermanos, ¿de qué verdad está hablando Pablo? Él está hablando de la manifestación de la gloria de Dios como creador y dador de todo cuanto existe. Eso, mis hermanos, esa verdad, fue algo que el corazón de los hombres impíos no pudieron soportar. Lo aborrecen y activamente rechazan esa verdad. Mis hermanos, la manera más universal en que Dios manifiesta su gloria y sus atributos es por medio de las cosas que Él creó. El apóstol Pablo nos deja ver que no hay duda que la creación entera grita la gloria de su creador. Incluso otras porciones de la Biblia nos dejan ver que esto es así. Por ejemplo, David decía allá en el Salmo 19, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mis hermanos, la creación de Dios se encarga de gritar quién ha sido su creador, las maravillas y el poder increíble de Dios al haber hecho todo lo que podemos contemplar con nuestros ojos. Mis hermanos, ante esa verdad que se revela a todos los hombres, Dios espera ser reconocido y espera también recibir gratitud y ser glorificado por los hombres, porque Él todo cuanto ha creado lo entregó en la mano del hombre para su beneficio. Este es un acto bondadoso de Dios, por lo cual deberíamos agradecer en todo momento y darle la gloria a Él. Pero en cambio de eso, mis hermanos, los pecadores, los impíos, le dieron la espalda. Pero déjenme decir que no solamente le dieron la espalda y ya, sino que se encargaron de obstaculizar esa verdad. Por eso Pablo sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De manera, mis hermanos, que ellos decidieron ver las maravillas de la creación de Dios con la lente pecaminosa del error, de la falsedad, de la mentira. Así que ellos trajeron a su corazón otras explicaciones a esa maravillosa creación de Dios, donde dejaban fuera a Dios y declararon que esas mentiras eran la verdad. Dijeron que esas mentiras eran la sabiduría, pero el resultado fue que se sumieron más y más en la oscuridad del error. Mis hermanos, hay que decir que esa actitud de los hombres impíos no fue por ignorancia, sino por su propia decisión, porque Pablo se encarga de dejar en claro que así fue. Él dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mis hermanos, y a continuación Pablo pasa a decir cuál fue el resultado de ese rechazo deliberado de la verdad de Dios. Dice el apóstol Pablo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mis hermanos, el lugar que le correspondía a Dios, de acuerdo a la verdad revelada, se lo dieron a las cosas creadas, dando lugar a las mentiras más ridículas que los hombres mismos se dijeron así. Mis hermanos, esto es parte de lo que explicamos en la predicación del domingo, que precisamente le sucedió a Eva al ser tentada por el diablo.
Ella dejó a Dios de lado de manera voluntaria. Nadie la obligó. De manera voluntaria ella puso a un lado a Dios y estimó que era más valioso aquel fruto que se le estaba mostrando que su obediencia al que había creado todos los frutos que habían sido puestos en manos del hombre. Ahora, mis hermanos, Pablo es profundo en su enseñanza, ya que no solamente va a explicar el pecado, sino que va a profundizar hasta el corazón donde se origina dicho pecado. Mire, para nosotros los que hemos nacido de nuevo, debemos aprender que todas las cosas que hay en el mundo han sido creadas por Dios. El apóstol Pablo dice que del Señor es la tierra y su plenitud. A Él le pertenece todo porque Él creó todo cuanto existe. Y mis hermanos, en sí todas esas cosas son nuestras. Él las puso en manos del hombre porque lo hizo como una muestra de su amor y de su bondad para con nosotros. Por lo cual, mis hermanos, debemos ser agradecidos en todo momento con Él. En todo momento debiéramos darle la gloria por todo lo que Dios nos ha dado. Pero, mis hermanos, el pecado y el diablo tratarán de que miremos esas cosas de manera diferente. Y esto es lo que está mencionando Pablo en todo este párrafo que estamos estudiando. Mire, las mentiras que Satanás ha preparado son todas falsificaciones de la verdad de Dios. Por ejemplo, mire, los bienes materiales que se pueden obtener por medio del dinero. Esto nos va a servir para reflexionar un poco en esto. Mire, el dinero y el trabajo de donde proviene ese dinero, así como todos los bienes necesarios para nosotros, nos han sido dados por nuestro Dios. Pero el diablo tratará que nuestro corazón se llene de deseo por el dinero en sí. Él va a tratar de que nos volvamos adoradores del dinero. Y entonces, siendo de esa manera, dediquemos al dinero todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, nuestro tiempo, etc. Y al final, ese objeto, el dinero y los bienes materiales ocupen el lugar de Dios. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesús nos enseñó que la actitud del hombre hacia los bienes materiales es un asunto de adoración, tal como estamos viendo en el pasaje que Pablo está mencionando ya en Romanos. Y ese acto de adoración, según el Señor Jesucristo, puede ser hacia Dios o hacia el dinero. Todo depende con qué ojos mires tú las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Por eso el Señor Jesucristo dijo ayer en Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis hermanos, es interesante notar que a continuación Pablo, después de hablar de este rechazo de Dios, de darle lugar de Dios a las cosas creadas, él pasa a hablar de la sexualidad pervertida de los pecadores. Pero sin duda, mis hermanos, es una clara muestra que utiliza Pablo de cómo mirar a través de la mentira las cosas creadas por Dios. Y esto va a traer perversión a la vida de los hombres, que va siendo cada vez más profunda. Ahora, no quiero que pierda usted de vista que aún los actos homosexuales que son abominación a Dios son el resultado de cambiar la verdad por la mentira y por lo tanto de desechar a Dios y en su lugar haber puesto otras cosas. Escuche usted al apóstol Pablo. Dice él, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que, mis hermanos, el resultado de rechazar a Dios y la verdad de Dios es entregar el corazón a la oscuridad y sus absurdas mentiras. Usted debe saber, y seguramente así es, que el sexo también fue creado por Dios y que es algo que Dios otorgó a los seres humanos. Y también, mis hermanos, Dios creó el matrimonio como ese único ámbito válido para disfrutar del sexo. Sin duda, mis hermanos, que esta es una de las bendiciones que nuestro Dios también nos ha dado, por lo cual también le agradecemos y por lo cual también lo glorificamos. Pero mire, la mentira hace que una más de las bendiciones de Dios sea absolutamente distorsionada hasta el más ridículo de los absurdos, como lo es que los hombres tengan sexo con hombres y las mujeres con mujeres, destruyendo, mis hermanos, de esa manera el modelo divino. También destruyendo el matrimonio, pervirtiendo la verdad de Dios y transformándola en una mentira aberrante. El sexo, mis hermanos, también viene a ser una manera de adoración y de reconocimiento hacia Dios. Mis hermanos, no pierda usted de vista esto, que todo lo que Dios ha creado y nos ha entregado son formas que podemos utilizar, son bienes, son cosas que podemos utilizar para adorar a Dios, para reconocerlo. Son asuntos de adoración. Sin embargo, mis hermanos, usted sabe que el hombre tiene el poder de elegir si enfocarlo a Dios o enfocarlo en sí mismo. El sexo, mis hermanos, nos sirve para adorar, ya sea a Dios o ya sea al placer carnal fuera de la norma divina. Mis hermanos, estas cosas que acabamos de mencionar ahorita deben ayudarnos a reflexionar en la verdad de Dios, a vivir en ella, a poner en uso nuestros sentidos espirituales para ir madurando y poder discernir lo bueno y lo malo en un mundo que siempre intenta engañar, confundir y pervertir la verdad de Dios. El escritor de Hebreos tenía en mente esto cuando dijo: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que yo le invito a seguir reflexionando en la palabra de Dios, a seguir, mis hermanos, aprendiendo la verdad que Dios nos enseña en su palabra y a través de esa verdad discernir todas las cosas que vamos a encontrar en este mundo. Porque, mis hermanos, sin duda que cada una de ellas puede ser un motivo para adorar a Dios. No para autoexaltarnos ni para caer, mis hermanos, en el engaño del diablo y de este mundo que ha diseñado un sistema que pervierte la verdad de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta pronto.